Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, entonces el tema de hoy es sexualidad en el embarazo y puerperio y vamos a hablar de los cambios anatómicos y fisiológicos durante la gestación y su influencia en la vida sexual. Bueno, el temario de la fecha de hoy va a ser primero una pequeña introducción, después vamos a hablar específicamente de los cambios anatómicos y fisiológicos durante el embarazo y también vamos a centrarnos un poco en los cambios específicos que nos van a competir con el tema del comportamiento sexual y todos los cambios del comportamiento sexual que se producen durante el embarazo, algunas palabras de lo que pasa durante el puerperio y las conclusiones finales. Para comenzar, la palabra que mejor podría definir el universo que se genera a partir de un embarazo es transición. El embarazo es una transición que se extiende desde un estado fisiológico a otro, de una persona con una relación individual con el mundo a ser madre o padre de alguien, de relacionarse con el mundo en función de seres a cargo de uno, y estas transiciones van a requerir que la sexualidad se adapte a modificaciones y acompañe los nuevos escenarios que se van creando uno tras otro según pasan meses o años. Un hijo convierte a una pareja en familia, pero una familia no necesita un hijo para constituirse. La sexualidad es una actividad propia de la pareja y no de la familia, y el amor, las manifestaciones de ternura, son marcadores de la relación vincular. De hecho, el embarazo va a representar un cambio en la relación de pareja, no solamente en su sexualidad, sino en todos los aspectos que la constituyen. No es lo mismo un primer embarazo o si ya tienen más hijos. Todo eso va a terminar en un cambio desde el momento en que se entera que están embarazadas, por ejemplo. Y vamos a centrarnos un poco más en los cambios anatómicos y fisiológicos durante la gestación, ¿sí? En primer lugar, vamos a tener el útero, el cual durante el embarazo va a experimentar un crecimiento significativo. Al inicio del embarazo, el útero se encuentra en la pelvis y a medida que va avanzando, se eleva hacia el abdomen. Aumenta su tamaño y capacidad para albergar al feto en su desarrollo. Vamos a tener a la placenta, el cual es un órgano temporal que se conecta con el feto con la madre, cumpliendo el papel de suministrar todos los nutrientes y oxígeno al feto, así como la eliminación de desechos. Al nivel del sistema cardiovascular, el corazón va a trabajar más para satisfacer las demandas del feto y a la madre, aumentando el volumen sanguíneo, así como la frecuencia cardíaca y la tensión arterial tiende a disminuir ligeramente en el primero y segundo trimestre para luego regresar a valores normales. También, a medida que el útero aumenta de tamaño, que crece, los pulmones se van a desplazar y se produce una expansión del tórax. Por eso a veces algunas embarazadas tienden a sentir falta de aire. Y a nivel gastrointestinal, por el aumento de las hormonas, los estrógenos y progesterona, pueden hacer que se ralentice toda la función gastrointestinal, lo que puede resultar en un estreñimiento. Y además, el mismo crecimiento del útero puede ejercer presión sobre el estómago, provocando reflujo gastroesofágico y acidez estomacal. Dentro de todos estos cambios, voy ahora a mencionar algunos un poquito más específicos que van a poder influenciar en la sexualidad, ¿sí? Entre ellos vamos a tener a la vagina, en la cual se produce un aumento de lubricación al principio del embarazo y un aumento de la sensibilidad por mayor vascularización. Debido a la existencia de esta misma, se va a traducir en una mayor congestión, una mucosa que va a cambiar de tonalidad, va a ser más violácea, y un cambio a nivel del flujo que va a variar en su textura y en cantidad, con un pH más ácido, que esto es más que nada para proteger contra algunas infecciones. Las mamas también van a sufrir cambios de forma muy temprana. Van a aumentar de tamaño, de firmeza, van a aparecer los tubérculos de Montgomery, que son glándulas sebáceas, encargadas de lubricar todo lo que son los conductos. Y este aumento de tamaño es debido al aumento del flujo sanguíneo y también para la preparación de la lactancia. Los pezones y areolas pueden oscurecerse, la piel se estira, dejando traslucir los vasos sanguíneos. La capacidad eréctil de los pezones aumenta y se muestra mucho más sensible. La piel también cambia, ¿sí? Es importante destacar también que recordemos que la piel es un órgano, ¿sí? Es uno de los órganos más importantes del cuerpo y es muy erógeno, ¿sí?
Esto también es importante destacarlo porque también lo nombramos, ¿sí? Cambia, va a tender a ser más grasa, suele oscurecerse áreas como la cara, areolas, la línea media del ombligo hacia abajo, y al distenderse la piel se pueden producir también estrías por pérdida de la elasticidad. Y la boca también se puede producir cambios, pueden producir gingivitis generalizada, caracterizada por inflamación y sangrados, que esto es por acción hormonal y también por la incidencia de caries. Hasta acá toda la parte anatómica, ¿sí? Ahora centrándonos un poquito más en lo que son los cambios en el comportamiento sexual que se producen durante el embarazo. Primero vamos a tener que conocer cuáles van a ser los diferentes factores que van a influir en la esfera sexual. Dichos cambios van a poder fortalecer la esfera sexual, removerla, perjudicarla, constituyendo entonces en una fuente de conflictos y malestares, ¿sí? El embarazo va a seguir siendo una etapa en la que la sexualidad parece que no existiera, no se habla, no se informa, generando incertidumbre, ansiedad y también por no saber a dónde preguntar y dónde informarse. Los factores que tienen que ver con la sexualidad de la persona gestante y su pareja son múltiples, ¿sí? Podemos mencionar los propios de cada persona, como pueden ser los culturales, la educación, situaciones socioeconómicas, situación sentimental actual, historias sexuales previas, la vivencia actual de la sexualidad, el impacto del embarazo en su salud, en la pareja, otros factores, ¿sí? También, por ejemplo, la comunicación con la pareja, lo vincular, el compromiso, capaz no estaban en pareja y ahora sí, o no y ahora tampoco, es como que todo esto hubo un cambio y cómo eso puede influir también, tanto en el embarazo como en la sexualidad, ¿sí? También hay muchos miedos y mitos a derribar, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, y es importante saber que la sexualidad durante el embarazo sigue siendo un objeto de investigación y estudio. Hay ciertos acuerdos según de mucha bibliografía, investigaciones, en el cual, que eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante, que el interés y la satisfacción sexual se redujo más o menos en un 50% en el embarazo respecto al estado previo de la concepción. Y todas las modificaciones van apareciendo de forma gradual a medida que va avanzando el embarazo propiamente dicho. Por lo tanto, todos los cambios del comportamiento sexual se inician de forma precoz, considerando los cambios también fisiológicos y biológicos, que fueron los que estuvimos hablando hace un ratito, psicológicos, ¿sí? Que los psicológicos van a implicar una etapa compleja de organización, espera, preparación, y estos pueden ser tanto individuales como también cómo pueden afectar estos aspectos en sí a la pareja. Bueno, y centrándonos un poquito más en los factores biológicos, siendo un poquito más específico, vamos a tener los cambios hormonales, como el aumento de los estrógenos, la progesterona y un gradual aumento de la prolactina. Inicialmente aparecen las náuseas, vómitos, sensibilidad mamaria, cansancio, fatiga, debilidad, ansiedad. Y estos cambios van a afectar tanto el deseo como la excitación, disminuyendo según el trimestre del embarazo, que vamos a profundizar más adelante. Y también tenemos que los niveles de andrógenos también se elevan durante el primer trimestre, descendiendo de forma brusca en el tercero. Sin embargo, hay algunos autores que sugieren que la disminución del deseo no está tanto que ver con los andrógenos, sino más que nada con el pico de progesterona. Los cambios en el comportamiento sexual entonces son frecuentes y se inician precozmente. Dichos cambios son muy variables y están condicionados por los aspectos planteados anteriormente, ya sean los cambios fisiológicos, psicológicos, social. Pero sí podemos hablar que a grandes rasgos de algunas características comunes según entonces la edad gestacional. Von Sydow hizo un par de estudios, unos análisis sobre la sexualidad y durante el embarazo y demostró que el interés sexual y la actividad coital de las mujeres gestantes se reduce durante varios meses, en especial luego del tercer trimestre. Se empieza a disminuir a partir del segundo hasta el final del tercer trimestre, llegando a una disminución del deseo del 50%. La vivencia sexual es variable, entonces, y va a depender de la sexualidad previo al embarazo, si existe o no pareja, los temores y el vínculo entre los cónyuges y el curso del embarazo.
Durante los primeros meses, entonces, la disminución de la actividad sexual va a ser atribuible a los síntomas propios del embarazo, las náuseas, los vómitos, cansancio, un temor a un aborto espontáneo. Y en la segunda etapa, las disfunciones sexuales se relacionan más con una incomodidad física, aumento del volumen abdominal, temor a un parto pretérmino, aumento del tono uterino durante un orgasmo, riesgo de ruptura prematura de membranas o riesgo de infecciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en cada trimestre en particular. En el primer trimestre, lo que se va a caracterizar es, a grandes rasgos, por una disminución del deseo y una disminución de la actividad sexual, ¿sí? En los primeros 3 meses de embarazo comienza una etapa de adaptación a los cambios que se van a suceder durante el embarazo y asumir el rol de padres. Los cambios hormonales, grandes, rápidos, provocan un estado de labilidad emocional, por lo que demandarán mayor atención y demostrarán el afecto también por parte de la pareja. Y es a veces un poquito más difícil mantener el ritmo que venían teniendo previo a la concepción, ¿sí? Y el deseo sexual entonces va a presentar variabilidad de cada caso, si no todos son iguales. Habitualmente se acompaña de una disminución de la actividad sexual y una disminución del deseo sexual por parte de la gestante. ¿Y qué es lo que pasa también con el orgasmo, sí? Previo a eso, sabemos, como dijimos antes, el aumento de la sensibilidad de las mamas muchas veces hace que un estímulo que antes resultaba placentero ahora sea molesto. Entonces, para evitar esto, es recomendable mayor suavidad en esta etapa, pero muchas mujeres también manifiestan que con el tiempo esta sensibilidad continúa, no así el dolor, pero por lo que la excitación es mayor, que eso lo vamos a ver en el segundo trimestre. Y el orgasmo en esta fase, en este primer trimestre, se mantiene sin grandes cambios, ¿sí? Puede haber, como no, esto puede ser igual a previo de la concepción. Ahora, en el segundo trimestre, si bien se mantienen todos los cambios observados en el trimestre anterior, muchas mujeres manifiestan que el deseo ha aumentado, ¿sí? Entonces, acá, a diferencia del primer trimestre, el deseo aumenta. Existe un mayor bienestar, ya que han disminuido o desaparecido todas las molestias físicas, las náuseas, los vómitos, en la mayoría de los casos. Y la pareja se ha adaptado al embarazo, desapareciendo muchos de los temores iniciales, ¿sí? Y es importante también destacar que en esta fase, en este momento del trimestre, muchas mujeres tienen por primera vez un orgasmo. Inclusive, antes de capaz, nunca tuvo un orgasmo previo al embarazo, y ahí, en este momento, lo tienen, ¿sí? Entonces, a diferencia del primer trimestre, acá aumenta el deseo y aumenta la excitabilidad y el orgasmo. Ahora, en el tercer trimestre, la mayoría experimenta una disminución o ausencia del deseo sexual, con una marcada disminución en la actividad coital, muchas veces por miedo a desencadenar un parto. La excitación comienza a disminuir progresivamente a medida que progresa el embarazo, debido a la disminución de las sensaciones placenteras que son provocadas por las congestiones de la vagina, vulva y clítoris, a raíz del aumento del tamaño del feto y en la posición de encaje para el parto. Y la frecuencia y la intensidad del orgasmo también disminuye. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? Hay un engrosamiento de los labios vulvares mayores y menores, una mayor apertura del introito vaginal, pudiendo modificar también la autopercepción erótica, ¿sí? Aparecen temores a dañar al bebé, malestar físico, como tienen mucho más voluminoso el abdomen, cierta torpeza física, el coito puede ser doloroso, esto es principalmente porque la vagina ya en esta etapa pierde lubricación, hay una percepción de falta de atractivo, y se vuelve medio dificultoso el retorno a la vida sexual, ya esto después del nacimiento. Y también pueden ser que a veces los movimientos fetales sean distractores en el momento de la intimidad sexual. Hay también que derribar mitos de que el bebé no siente la actividad sexual. Y muchas veces debido al aumento del volumen abdominal, entonces la pareja van a tener que necesitar reformular las posiciones sexuales, que vamos a hablar después, que se hacían habitualmente, hacían diferentes tipos de posiciones y ahora hay que como ser más creativos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en el tercer trimestre, a modo de resumen, disminuye el deseo y disminuye también la capacidad orgásmica. Todos estos cambios, entonces, son biológicos y no olvidar que también existen respuestas psicológicas o emocionales en respuesta a todos estos cambios, ¿sí? Es muy importante en esta etapa, ya en todas las etapas en realidad, pero bueno, siempre reforzar la comunicación de la pareja.
Y también hay otros elementos que pueden interferir negativamente en la sexualidad durante el embarazo. Como dijimos previamente, los vómitos y las náuseas durante el primer trimestre, vergüenza de su imagen corporal en los primeros meses porque no se sienten cómodas, no les gusta, también el cansancio, y mitos también de perder el embarazo ante esfuerzos durante el primer trimestre. Habitualmente la mayoría de los mitos ocurren al principio del embarazo. Y bueno, entonces como estamos hablando de estos mitos tabúes, ¿sí? Cuando hablamos de sexualidad en esta etapa del embarazo, hablábamos de miedos. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos que cuidar a alguien más y no pretendemos dañarlo. Entonces tendemos a evitar cosas que hacíamos habitualmente. Acá se van a empezar a cruzar mitos, tabúes, creencias negativas, educación sexual poco que no haya sido buena, ¿sí? Y también tener en cuenta las culturas, ¿sí? Por ejemplo, en la cultura hindú tienen prohibido tener contacto sexual por 6 semanas cuando se enteran que están embarazadas, ¿sí? Y así hay un montón de creencias, ¿sí? Y la falta también de aceptación corporal. Por ejemplo, un mito también es que, por ejemplo, que el orgasmo asfixia al bebé, ¿sí? Entonces, nosotros como profesionales tenemos que estar acá para ayudarlos y acompañarlos, ¿sí? Y también, aparte de que hablábamos de tanto los factores biológicos, los factores culturales, sociales, tenemos los factores psicológicos, ¿sí? La falta de conocimiento o conocimiento limitado, ¿sí? Por ejemplo, una educación sexual ineficiente, o por emociones bloqueantes como enojo, miedo, sentimientos negativos hacia la sexualidad, que pueden afectar tanto a la persona gestante como para la pareja, ¿sí? Entonces acá tenemos que estar nosotros, ¿sí? Todo el personal de salud, trabajando en forma multidisciplinaria para ayudarlos, ¿sí? Y tratar de derribar mitos, por ejemplo, explicarle que está bien tener relaciones, ¿sí? Y tratar de ir explicándole y ayudando y acompañando a esta persona en todo su embarazo y que pueda cursarlo lo mejor posible. Bueno, y ahora vamos a enfocarnos un poco más en estas modificaciones, pero hablar un poco más de la respuesta sexual, ¿sí? Porque está bien, hablamos de deseo, hablamos de orgasmo, excitación, ¿sí? Pero tenemos que entender un poquito cómo es la respuesta sexual femenina. Y según Master y Johnson, que es lo que nos basamos en la respuesta sexual, consta de 4 fases, ¿sí? Primero tenemos el deseo, meseta, orgasmo y resolución, ¿sí? Pero ¿por qué pongo acá interés? El interés sexual, ¿sí? La ginecóloga Bason Rosemary nos enseñó que para que haya deseo, para que se genere, para mantenerlo, debe haber un estímulo, ¿sí? Un estímulo, un interés, ¿sí? Un estímulo que no necesariamente tiene que ser algo sexual, ¿sí? Tienen que ser, hay estímulos que pueden ser visuales, olfatorios, el tacto, ¿sí? Que eso va a ir variando según cada persona y también a la persona gestante, ¿sí? Que también le va a haber cosas que capaz antes le gustaban, ahora no, o al revés, ¿sí? Entonces tenemos que tener esto también mucho en cuenta. Los patrones de este interés, ¿sí? No los podemos generalizar, no hay una sola conducta sexual durante el embarazo, hay una variabilidad enorme de conductas de acuerdo a cada persona, a cada pareja, a la realidad que vive en ese momento de ese embarazo, a la realidad anterior a la concepción y a la calidad de pareja que tienen, ¿sí? Acá lo que podemos ver en los dibujitos es lo que estábamos... Uy, se me fue para atrás. Me adelanté. Es como en el primer trimestre el deseo se mantiene ahí que va bajando, en el segundo aumenta, acá en esta parte, y el tercer trimestre ya disminuye, ¿sí? Lo mismo el interés y el deseo, ¿sí? En la diapositiva de abajo habla directamente de lo que es el orgasmo. Y bueno, hay varios estudios que se realizaron también, ¿sí? De Master y Johnson, principalmente, y estudios más actuales, en los cuales vimos que la función sexual se ve comprometida y la actividad sexual también disminuyó, como decíamos, a medida que avanza el embarazo, ¿sí? Entonces, los cambios en los dominios de excitación, lubricación y orgasmo fueron particularmente notables en la primera parte del tercer trimestre del embarazo, y la relación de pareja insatisfactoria también fue un factor significativo que afectó la calidad de vida sexual durante el embarazo. Bueno, y el deseo.
Ya tenemos el interés, ahora tenemos el deseo, ¿sí? El deseo sexual para muchos autores se ve disminuido entonces hacia el tercer trimestre por las causas que ya fuimos mencionando. En el primero y segundo trimestre entonces está conservado, salvo en algunas parejas con dificultades en la concepción y problemas sexuales previos, ¿sí? Eso ya sé que tiene una clase después de fertilidad, porque ahí es mucho más complicado es como que uno tiene relaciones justamente para concebir, sí o sí, y cuando tarda mucho tiempo el deseo empieza a estar afectado, también puede afectar a la pareja, ¿sí? Por ejemplo, con problemas de eyaculación precoz o disfunción eréctil, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando recuperamos este deseo? Hay varios estudios que no se ponen mucho de acuerdo. En un promedio, hay estudios que dicen que a 3, 4 meses posparto, otros 7 meses posparto, y como máximo son 2 años posparto, que ahí ya recuperamos todo el deseo previo a lo que había sido el embarazo. Bueno, ¿y qué pasa entonces con el orgasmo? ¿Sí? Muchas mujeres nunca habían experimentado orgasmos, ¿sí? Coitales, y pueden vivenciarlos acá por primera vez. Y si ya los presentaban, ahora van a experimentar orgasmos múltiples y también pueden tener orgasmo durante el sueño. ¿Sí? Y es cierto que durante el orgasmo se experimenta una contracción del útero, pero no se trata ni de trabajo de parto, ni puede desencadenarlo. Con lo cual, si las ganas de ambos se sincronizan, se puede avanzar la experiencia sexual y si se prefiere tener sexo solitario, no vamos a contraindicarlo, ¿sí? Entonces recordemos que el orgasmo aumenta en frecuencia y excitabilidad durante el segundo trimestre debido a una mayor congestión pelviana a lo largo de la etapa, ocasionando un mayor incremento de la intensidad en estos momentos, en esa época del mes. Y hablando un poquito de porcentajes, ¿sí? El 27,7% de las mujeres no experimentaron nunca un orgasmo, ¿sí? Incluso antes de quedar embarazadas. Es decir, un 72% disfrutan sus relaciones sexuales. Y en varios trabajos encontramos que el 59% presentaba orgasmos en el primer trimestre, el 84% en el segundo trimestre, ven ahí cómo aumentó la intensidad de los orgasmos, y el 40% en el tercer trimestre, ¿sí? También hay casos descritos de que tuvieron un orgasmo durante el parto, durante la lactancia, ¿sí? Y un 50% presentan orgasmos en su primera relación postparto, ¿sí? ¿Y cómo prefieren las embarazadas tener relaciones? ¿Sí? Un 53% prefieren prácticas no genitales, ¿sí? Un 32% estimulación clitoridiana, 30% estímulo mamario, un 15 o 30% con estímulo solamente vaginal, un 16% perdón, que les practiquen sexo oral, un 11% prefiere hacer sexo oral en vez de que le hagan, y un 3%, un porcentaje bajo, que prefieren tener sexo anal que vaginal, ¿sí? Particularmente yo tengo una paciente que, por ejemplo, ella solamente por miedos, por tabúes, ¿sí? Prefiere solamente tener sexo anal, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, entrándonos un poquito también en el tema del dolor coital durante el embarazo, ¿sí? Hay varios estudios, uno es el estudio Passion, que es un estudio de Pregnancy and Sexual Relationships Study Involving Women and Men, en el cual eh, habla del dolor coital hacia el tercer trimestre y el puerperio, ¿sí? Ya sea por disminución de la lubricación de la vagina, ¿sí? Por atrofia vaginal a nivel hormonal, eh, o también por la incomodidad de la paciente, del tamaño, por los miedos, falta de conexión. Y también habla de que puede haber cierto vaginismo en el tercer trimestre, ¿sí? Unas simples palabras acerca de los sueños sexuales, ¿sí? Hay aumentos de sueños eróticos durante la gestación, con la experimentación de orgasmos en REM. Las mujeres embarazadas refieren una conexión mayor con la sexualidad y la creación de intimidad emocional tiene altos niveles de satisfacción. Bueno, y un poquito hablar de los que son las posturas sexuales que favorecen el coito en el embarazo, ¿sí? Hay posturas que se eligen, posturas que traten de no presionar el abdomen de las mujeres embarazadas, ¿sí? Porque muchos vienen y dicen, no, yo no me siento cómoda, no sé qué hacer. Entonces, la idea es orientar y poder decirles, bueno, mira, la idea es que, por ejemplo, vos estés arriba, ¿sí? Para controlar tu peso, el grado de penetración e intensidad para evitar dolor, ¿sí? Tratar de usar, por ejemplo, lubricantes siempre a base de agua, tratar de no usar vaselina. Eh, otra posición que puede ser favorable es la penetración de costado, que es cómoda,
ya que puede distribuir el peso y no hace que tengamos una penetración tan profunda, ¿sí? Y si por alguna razón se le prohíbe el coito, ¿sí? o se le prohíbe la penetración vaginal, eso no implica la prohibición de los encuentros sexuales, ¿sí? Explicarle que puede tener encuentros de otra manera, ¿sí? La sexualidad es todo, ¿sí? Es desde un beso, una caricia, ¿sí? No tiene que sí o sí haber penetración para considerarse coito y que la intimidad de la pareja persista, ¿sí? Bueno, y terminando con esta parte, vamos a hablar un poco de lo que es la etapa del puerperio. Luego del parto, ¿sí? Va a haber todos un cambio hormonal muy importante, ya con la expulsión de la placenta, en la cual los estrógenos caen, la progesterona cae a las 24 horas luego del alumbramiento, la LH, FSH continúan suprimidas hasta 30 días posparto, cuando ya se normaliza toda la respuesta hipofisaria, y la prolactina se encuentra muy aumentada durante el parto y recién empieza a disminuir a la semana si es que se inhibiera la lactancia, ¿sí? La, la oxitocina se halla aumentada, ya que cumple un rol en el parto, y también el desarrollo del instinto materno, que son todas modificaciones de la amígdala a nivel del hipotálamo. ¿Y qué pasa en esta etapa? ¿Sí? Se me fue. Hay un momento de un temor a lesionar a la mujer, hay una disminución de deseo y desinterés por la actividad sexual en padres sobreprotectores, por ejemplo. Hay cambios corporales que hacen que la mujer se encuentre a sí misma menos atractiva. La sequedad vaginal por atrofia, que pueden causar problemas de dolor por razones hormonales, ¿sí? En el caso de que ya puedan tener relaciones, siempre indicarles algún gel lubricante, ¿sí? Y aparte, ¿sí? Recordemos que en esta etapa, dada que tenemos alta la prolactina, el rol de la madre, el rol de los padres se está centrando en la criatura, en la lactancia y los cuidados del recién nacido, ¿sí? Y recién, luego de las primeras 6 a 8 semanas post nacimiento, el deseo sexual, a las primeras 6 semanas, 8 semanas, perdón, se encuentra abolido, ¿sí? Y luego de la sexta semana, el 17% retoma su actividad sexual habitual. El 98% lo hace al tercer mes y, como decíamos previamente, el 100% al séptimo mes, según los trabajos que encontremos, ¿sí? Hay otros trabajos que, como decíamos antes, recién a los 2 años, ¿sí? Es importante destacar que si previo al embarazo la sexualidad era satisfactoria, no sería de mal pronóstico, ¿sí? En cambio, si teníamos una mala relación sexual previa o teníamos alguna dificultad, esto va a tardar un poco más también en retomar la actividad sexual, ¿sí? Sin embargo, hay un aumento del trastorno de deseo y excitación en esta etapa. ¿Sí? Muchas consultan en este momento porque la consulta más frecuente sí es la disminución del deseo, ¿sí? Bueno, como decíamos, todos los cambios físicos asociados al nacimiento van a influir en la sexualidad de la mujer, ¿sí? Hay un vínculo entre el parto vaginal y alteraciones de la sexualidad después del nacimiento. Puede haber un papel un poquito más protector en caso de cesárea, pero no hay trabajos suficientes para poder dar estos datos. Entonces, la lactancia se asocia a disminución del deseo, excitación, también dispareunia. Sin embargo, las madres que dan menos de un mes la teta recuperan el deseo y los sentimientos eróticos más rápido. Y el 33% de las madres describen la lactancia como erótica, no así como con la pareja. ¿Cuáles son los factores predictores entonces de la sexualidad al año del primer hijo? ¿Sí? Esto va a ser la ausencia de relaciones sexuales durante las 12 primeras semanas del embarazo, mayor edad materna al nacer el primer hijo, si tiene un desgarro anal o algún desgarro grado 3, grado 4, que haya mala relación con la pareja, trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? El parto vaginal, desgarros vaginales, episiotomías amplias y lactancias prolongadas. Todos esos factores pueden hacer que se retrase un poco más el aumento de deseo y excitabilidad en el puerperio. Algunas sugerencias que podemos empezar a dar, bueno, si el coito se produce
Antes de los 15 días posparto, la realidad es que no está indicado, pero bueno, si llegaran a tener lo que ustedes dicen preservativo, pero lo ideal es que no tengan. El coito puede resultar molesto antes de que se cicatrice la episiotomía, mínimo 6 semanas. La relación sexual, como dije previamente, no es sinónimo de coito, ¿sí? Explorar posiciones donde la mujer tenga el control del coito, como dijimos, ella que esté arriba o de costado. Se puede gozar sin penetración. Las relaciones sexuales también no tienen que ser exclusivas de la noche, ¿sí? Porque muchas veces dicen que están cansados, ¿sí? Entonces, tratar de, por así decirlo, poner la agenda, poner el sexo en la agenda, ¿sí? Y buscar algún día en lo que ambos puedan, por ejemplo, ¿sí? Y siempre usar lubricante también. Siempre a base de agua. ¿Y qué pasa con la pareja? ¿Sí? En el caso de la pareja, en este caso varón, porque es lo que habla la literatura, sí puede aparecer alteraciones en su propia sexualidad y de la conducta sexual, ya de por sí durante el embarazo y también posparto. ¿Sí? Esto frecuentemente también pasa en la búsqueda del embarazo. ¿Sí? Puede haber un deseo sexual inhibido, disfunción eréctil, como decíamos, eyaculación precoz, menor frecuencia coital, y es muy importante en el posparto, ¿sí? La anticoncepción, ¿sí? Porque eso también puede afectar. Entonces, para recordar, la sexualidad previa al embarazo es fundamental en las vivencias eróticas durante la gestación. Generalizar conductas sexuales en el embarazo no es lo ideal. El embarazo es un periodo de transición, de espera, de cambios, donde la pareja presenta dudas, temores, y donde el asesoramiento adecuado va a evitar problemáticas sexuales y problemáticas de pareja. No hay contraindicaciones para tener relaciones sexuales durante el embarazo, salvo alguna más específica. Y lo que se puede hacer es, de última, que no tengan penetración vaginal, ¿sí? El orgasmo no provoca contracciones de parto y el puerperio y la lactancia es una etapa también de transición donde la satisfacción sí es posible si la pareja también toma en cuenta en que están construyendo una familia. Y a modo de conclusiones, la sexualidad de una pareja durante el embarazo, parto y puerperio constituye una etapa determinante en la vida individual y un punto de inflexión desde el punto de vista médico y psicológico. Es muy importante para la mujer embarazada conservar su capacidad erótica y orgásmica. La primera, la capacidad erótica contribuye a mejorar su autoestima, más allá de todos los cambios, y la armonía conyugal. Y la capacidad orgásmica ayuda a mantener la elasticidad y la flexibilidad de los músculos pélvicos tan necesarios para el parto. La sexualidad no es solo genitalidad, es una relación sexual, interviene todo el cuerpo, la piel, ¿sí? Y cuando una pareja desea compartir sentimientos de intimidad, amor y sexo, lo puede hacer sin la obligatoriedad del coito, de la penetración vaginal. Los masajes, las caricias, la masturbación pueden ser una importante fuente de placer sensual y comunicación íntima tanto durante el embarazo como fuera de él. Es importante, como dijimos, conocer las posturas sexuales que van a favorecer las relaciones coitales durante el embarazo. La prohibición de coito no implica la prohibición para el encuentro sexual. En un embarazo normal, sin patología intercurrente, el coito no genera riesgos ni efectos perjudiciales. Sabemos que la información sexual ofrecida todavía es insuficiente, por eso tenemos que estar nosotros acá para ayudar a la persona, a la paciente. Es necesario ofrecer información objetiva. Ya en la primera entrevista, hablar de todos los cambios que se van a producir durante el embarazo y su influencia a nivel sexual, ¿sí? Desde decirle de las posturas más cómodas, las alternativas, ¿sí? Y es necesario registrar toda la información sobre actividad sexual de la gestante dentro de la práctica clínica. Y bueno, acá es la bibliografía en la que me basé. Y acá les dejo mi email por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jazz. Si quieren en el chat pueden ir dejando alguna pregunta para hacerle a la doctora Yasmín. Yo me quedaba con algunas cosas, fui haciendo algunas acotaciones, no puedo evitarlo, perdón. Particularmente esto, ¿no? De cómo, ¿no? De la sexualidad en el embarazo y en el puerperio prácticamente no se habla. Las mujeres ya de por sí, y histórica y culturalmente, la sexualidad de la mujer ha estado siempre reprimida, pero si vamos y pensamos particularmente en el embarazo, más aún, o sea, la mujer embarazada o la mujer puérpera o la mujer madre
no se considera como una persona sexualizada. Entonces me parece importante y también entender que de hecho incluso desde el parto ya es un hecho sexual. Entonces me parece increíble cómo sigue estando tan invisibilizada la sexualidad durante el embarazo y el puerperio, y me parece que, como decís vos, tenemos un rol súper importante, ¿no? Desde las consultas, quienes acompañamos los procesos sexuales reproductivos y no reproductivos, desmitificar todo esto, ¿no? Eh, Me seguía notando cositas como esto, ¿no? De la información, de derribar los mitos, orientar acerca de qué va pasando particularmente en cada etapa del embarazo, qué es normal, qué no es normal, habilitar, ¿no? Y validar el disfrute de la sexualidad en el embarazo, porque también justamente por todos estos mitos de que o le van a hacer algo al bebé o se va a desencadenar el parto, de pronto se interrumpe la actividad sexual, o tal vez se sufre, ¿no? Que no es la idea tampoco. Entonces está bueno explicar estos cambios que van sucediendo y esto que vos me decías, ¿no? Esto de que había una paciente tuya que particularmente solo quería tener sexo oral por los miedos. Y de pronto también esto, ¿no? De que el sexo no es solo lo coital, que también parte desde esa base y que creo que lo tenemos que trabajar mucho más aún, y particularmente en el embarazo y en el puerperio, que la sexualidad no pasa solo por el coito, y que de hecho que tal vez por el coito lo terminen padeciendo más que el resto, ¿no? Y para destacar algo también que vos recalcabas o nombrabas particularmente la episiotomía, también ponernos nosotros desde el lugar, digamos, que quienes acompañamos nacimientos, esto de que obviamente ya de por sí el embarazo influye en la musculatura del suelo pélvico, el parto un montón, y si a su vez nosotros le agregamos la realización de la episiotomía, que por supuesto en las últimas recomendaciones está solo recomendada la episiotomía restrictiva, solo cuando sea necesario, por suerte, pero entender que que ya de por sí el embarazo es un impacto para el suelo pélvico, y si le agregamos la episiotomía más, y que eso va a conllevar también a la pérdida del tono muscular y va a terminar impactando también en la sexualidad de las personas. Y otra cosa que te quería preguntar es qué hacer justamente cuando las personas nos refieren en el puerperio ante la disminución del deseo, por ahí qué recomendarles cuando vienen como con esta consulta, y respecto a la dispareunia, tanto durante el embarazo como en el puerperio, qué tipo de lubricantes por ahí recomendar. Sí, primero, cuando vienen por un trastorno del deseo, primero, la definición del trastorno del deseo, sí, que según lo que nos enseñan, el trastorno del deseo sexual hipoactivo se da más allá de los 6 meses, ¿sí? La mayoría de las veces suele ser más de origen psicógeno, ¿sí? Entonces uno trata de tratar de ver desde qué momento le pasa esto, sí, si acá vamos a hablar, bueno, no, la verdad que desde que tuve a mi bebé no tengo relaciones. Muchas veces también pasa cuando tienen alguna cirugía ginecológica que tratan de evitar todo el tipo de contacto, ¿sí? Entonces, justamente, al menos lo que yo intento trabajar en una primera instancia es justamente lo de la intimidad, ¿sí? Volver a conectarse con la pareja, ¿sí? Volver a conectarse con la pareja, tratar de, una de las técnicas que se usa es prohibir justamente el coito, ¿sí? O sea, prohibir la penetración vaginal para que trate de no ponerse en la cabeza que tiene que sí o sí tener eso para tener relaciones. Entonces, uno trata de, bueno, vamos a generar el momento de intimidad, ¿sí? Porque ahora ya no son dos, capaz son tres o son más, entonces buscarse un momento para ellos, por ejemplo, decirle, bueno, no sé, el domingo a la tarde el bebé se lo puede llevar a mi mamá, a mi abuela, a alguien, entonces estamos nosotros solos y nos generamos un momento de intimidad, ¿sí? Es parte de una terapia, ¿no? No es que uno le va a dar una solución mágica de un día para el otro, hasta que capaz se vuelven volver a reconectar primero como pareja, ¿sí? Primero como pareja, y después el deseo se va a ir generando a medida que esas cosas las vayamos trabajando. Qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta, ¿sí? Y con el tema del gel, cuando tienen más que nada la sequedad y eso, se pueden indicar o geles lubricantes a base de agua, cualquiera que esté dermatológicamente testeado, o si no, a veces yo uso preparados con ácido hialurónico también, por ejemplo. Óvulos o gel. Ok, y eso se da en terapias particulares, no es algo que las que pueden conseguir de fácil acceso. De fácil acceso lo que tenemos para ofrecerles son los lubricantes a base de agua. Sí. Los óvulos de ácido hialurónico se mandan a preparar. Exacto. Otra cosa importante para recalcar es esto de incluir a las parejas, tanto durante las consultas prenatales, así como también en el puerperio, porque también a veces
entiendo que por ahí la presión en el puerperio puede llegar a venir desde ese lado, y que las parejas entiendan, ¿no? Esto de que la libido está puesta en otro lado, que es el recién nacido y la lactancia particularmente, y que la idea justamente es el disfrute de la relación, y que ambos lo disfruten y salir desde lo coital, así que me parece magnífico. Ahí Sí. tenemos 3 manos levantadas. Nimia Paredes, si querés desactivar tu micrófono. O Daniela de Mateis, o Ana de Fea, que tienen las manos levantadas. Quien quiera abrir el micrófono puede hacerlo y preguntar. Sí, pero Ana de Fea. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Yo, Lu, ¿puedo? Sí, Adriana. perfecto. Hola, ¿qué tal a todas? Yasmín, por ahí no sé si hablaste tanto del autoconocimiento, ¿no? De la masturbación, que algo que uno siempre lo ve como un tabú también y que no, o sea, que está buenísimo autoconocerse y poder también buscar dónde está el placer, el goce de cada una de nosotras mismas, ¿no? Sí. Sí, lo único que dije es que no está contraindicado. Fue lo único No, sí, genial, no, obvio. que había puesto en la presentación, pero sí, por supuesto. Eso, lo que pasa es que capaz no va a salir tanto en la consulta por trastorno del deseo, puede ser que salga o no. La realidad es que puede salir más que nada en la consulta, por ejemplo, no sé, más que nada en el posparto, ¿sí? Puede salir. Muchos no te lo van a venir a contar, capaz vos tenés que preguntarles y capaz no le vas a preguntar, vos te masturbás, porque capaz es medio fuerte y no te van a decir que no, como algo malo. Entonces, si vos querés abordar, por ejemplo, el tema de la masturbación, no sé, ya esté embarazada o no esté embarazada, lo ideal es preguntarle, bueno, ¿y vos cuando te masturbás sentís placer, por ejemplo, ¿no? ¿O llegás al orgasmo? Entonces ahí te va a saltar que te puede decir, no, yo no me masturbo, o sí, me masturbo y no llego al orgasmo, o no sé hacerlo, ¿sí? Pero eso también se puede habilitar como en la consulta en algún momento, como si nos puede redirigir como para eso. Yo al menos lo trato de preguntar de esa manera. Sí, Creo por que ahí también queda la como falta, muy perdón. chocante así lo que es la palabra masturbación, ¿no? Sino ir trabajándolo también en el control prenatal y todas estas cuestiones de, ¿sabías que te podés autoconocer, te podés Claro. tocar? O sea Sí. que está bueno habilitar eso, ¿no? Y bueno, después, obviamente, pero la palabra masturbación en la sociedad está como mal instalada y bueno, por eso es chocante. Es parte también de, ¿no? De esto que veníamos hablando, de la supresión cultural a la masturbación femenina. Y que suena mal solo porque estamos hablando de mujeres, ¿no? Porque la masturbación siempre está obviamente más que asociada, y cuando hablamos de los masculinos o de los hombres, damos por sentado que lo hacen, pero no está habilitado para el goce del placer femenino. Entonces, me parece también fundamental, como decía Adriana, esto de llevarlo a las consultas prenatales, tener los espacios de educación sexual y educación en general, de educación para la salud en las consultas prenatales, y dar la posibilidad o plantear en alguna consulta esto del disfrute sexual durante el embarazo, durante el parto, indagar sobre el real, digamos, conocimiento de las personas sobre su genitalidad, porque también muchas veces en esto de que la sexualidad femenina ha estado tapada durante mucho tiempo, las personas, y particularmente las personas con vulva, desconocen de su propia anatomía y por dónde pasa el placer, ¿no? Si alguien más quiere abrir el micrófono y quiere hacer alguna pregunta o hacer acotación, está más que bienvenida. Ahí haciendo una pregunta en el chat. Ahora vamos a leerla. Se fue para cualquier acá. En cuanto al posparto, que no esté indicada la penetración. En caso de que quiera autosatisfacerse con algún juguete sexual, ¿puede? ¿Debe esperar? Puede tener estímulo clitoridiano sin problema, en realidad. Capaz al principio no, si tiene la vulva, no sé, muy inflamada o algo, ahí se va a intentar esperar, ¿sí? Pero una vez que esté todo cicatrizal, no va a haber ningún problema. Puede usar también. A ver, hay que ver qué tipo de juguetes sexuales hay. Hay una amplia gama. Sí, capaz vamos a tratar de evitar los que son para penetración, ¿sí? Pero tenemos todos los estimuladores clitoridianos que tranquilamente los podemos usar. Ahí Gabriela Molina ponía que la mayoría de las mujeres desconocen su propia anatomía, otras jamás sintieron un orgasmo
y se torna difícil hablar y habilitar por un tema cultural. Yo creo que también pasa por la deconstrucción que hemos hecho nosotros mismos también sobre nuestra propia sexualidad. Y que creo que como profesionales de salud que acompañamos estos procesos y por eso generamos estos espacios también, la idea es un poco eso, ¿no? Como de construir nuestra propia versión cultural sobre la sexualidad femenina y particularmente sobre la sexualidad en los procesos reproductivos. Pero sí, es lógico y pasa esto del desconocimiento de la anatomía, nos lo encontramos yo creo que bastante seguido, o el tema del orgasmo, que no saben cómo es un orgasmo, pero porque también las relaciones sexuales nos han transmitido que las relaciones sexuales son coitales, y es muy difícil también que se logre el orgasmo solo con el coito. Entonces también es importante, como decía Yasmín, esto, ¿no?, de incluir a la corporalidad total y el cuerpo, la piel y todo el cuerpo como sexual, digamos, y que el coito, o sea, que lo sexual o la relación sexual no sea solo pensar en la penetración. Yo creo que pasa por ahí también, que en cómo nosotros hemos hecho el camino en la construcción de nuestra propia sexualidad también, y la deconstrucción de nuestros pensamientos o creencias culturales que muchas veces también nos reprimen en las consultas, y creo que pasa por ahí, por trabajarlo desde ahí, y por seguir capacitándonos en todo lo que tiene que ver con la sexualidad, porque de hecho y particularmente las parteras estamos capacitadas para acompañar los procesos sexuales reproductivos y no reproductivos en todas las etapas de la vida. Entonces me parece que hay que hacer como un trabajo también bastante desde dentro de nosotros como persona, para después también poder transmitirlo como profesionales y seguir formándonos, por supuesto. Sí, yo muchas veces lo que hago es si vienen, no sé, por algún trastorno, no sé, del deseo, por ejemplo, yo les pregunto, bueno, ¿y vos qué sentís, no? ¿Y vos vos conocés tu vulva directamente? Entonces le digo, bueno, a ver, mostrame vos qué es. Y capaz ya se quedan calladas, ya no saben, ¿sí? Entonces nunca dar tampoco por sentado que la otra persona que tenés enfrente lo va a saber. Porque quizás no tienen ni idea, ¿sí? Confunden uretra con clítoris con vagina, vagina con vulva. No van a saber, y no dar por sentado que no, lo tiene que saber. No lo va a saber, y la edad que tenga, ¿sí? Pueden tener 20, 50 y no va a saberlo. Y nosotros estamos ahí para enseñarles, también a hacer educación sexual en el consultorio. Y de hecho los materiales didácticos, por suerte, ayudan muchísimo a facilitar la comprensión de la anatomía, a facilitar la comprensión de dónde está el clítoris, de cómo se puede generar placer a través de la estimulación del clítoris. Ahí Paula en el chat ponía, priorizar el goce, deseo y disfrute y no solo el orgasmo como un fin. Exacto, porque yo creo que también, de hecho, la búsqueda del orgasmo como el único fin también es la mayor frustración en las relaciones sexuales. Yo creo que también, de hecho, debe ser uno de los mayores motivos de consultas, debe ser el tema de llegar o no llegar al orgasmo. Sí, totalmente. Y muchos es porque no conocen anatomía también. Tal cual. Bueno, más allá de todo, del fin, de que no, pero él acaba más rápido y yo no, y yo tardo, entonces se crea un círculo vicioso en el cual lo primero es la información. Tal cual. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? ¿Quiere hacer algún otro aporte? Puede abrir el micrófono. Si nadie más quiere decir ningún aporte, habrá que alguien, sí. Hay que habilitar el diálogo, las preguntas con empatía y que la comunicación no verbal acompañe lo que decimos, para que las parejas puedan disfrutar, sentir placer, no siempre a través del coito, que esté presente la ternura. Me encantó. Sí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Yasmín, por haber estado con nosotros en este encuentro. Gracias a todos los que están presentes. Vuelvo a hacer los mismos anuncios parroquiales que hice al inicio del curso. Vamos a mantener abierto el cuestionario del primer encuentro hasta mañana. A quienes no les hayan llegado, por favor, envíennos un mail. Otra cuestión es que el informe de los presentes lo obtenemos por el Meet, que es un poco buchón el Meet, porque de hecho nos pone hasta cuántos minutos o segundos me estuvieron conectados, así que les pedimos que por respeto a la organización del curso y a los disertantes, se conecten puntuales y que, bueno, dentro de lo posible traten de estar conectados en lo que dura toda la disertación.
La semana que viene nos va a estar acompañado el psicólogo y sexólogo Mauricio Strugo, así que obviamente que las esperamos. A quienes no le hayan llegado los mails, por favor mándennos, porque tenemos muchos mails que al momento del registro están mal ingresados, mal cargados, falta una coma, o falta el com, o de pronto falta el punto, o falta la arroba, y no podemos mandar los mails. Así que a quienes no les haya llegado la información, nos manda un mail, así ya lo podemos registrar. Y lo que Yasmín nos comparta, ya el material bibliográfico y la actividad la vamos a estar compartiendo. La clase de hoy quedó grabada nuevamente, así que la vamos a estar subiendo al canal de YouTube. Los enlaces para los encuentros va a ser los mismos para todos los encuentros a partir del segundo mail que mandamos, porque el primer encuentro fue miércoles, entonces ahora lo programamos directamente ya para todos los viernes con el enlace de hoy. De todos modos lo vamos a volver a mandar, así que no se preocupen. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes hasta este momento y muchas gracias nuevamente, Yasmín. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Adiós, buen fin de semana. Podemos dejar de grabar, Carl, si querés, ¿eh? Así ya se cierra. Listo.